Bueno, y estamos en una nueva edición de Pensándonos a Nosotros Mismos, en esta serie de programas dedicados a la causa Malvinas, o lo que nosotros denominamos causa Malvinas. Y como les anticipamos en los capítulos anteriores del programa, vamos a tratar de abordar la cuestión Malvinas desde distintas perspectivas. Ya hemos tenido la visita de familiares, de veteranos de guerra, de intelectuales, pero también cabe colocar una mirada sobre la cuestión artística en Malvinas, y para eso lo tenemos acá Laureano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco quién sos, tu nombre, apellido, a qué te dedicás. Me llamo Laureano Clavero. Nada, vivo en el partido de General Alvarado, en un pueblo que se llama Mar del Sur. Y nada, desde el año pasado, más o menos desde octubre, bueno, me dedico al cine y desde octubre presenté y empecé a trabajar un proyecto con los veteranos, con 8 veteranos de Malvinas del partido de General Alvarado, del centro de veteranos del partido de General Alvarado. Tuve el apoyo de la municipalidad, tuve el apoyo del centro, más, bueno, hicimos una pequeña productora y con gente de Miramar tiramos este proyecto adelante, que bueno, que son 8 testimonios de preguerra, guerra y posguerra. Es un largometraje, 1 hora 10, y nada, bueno, estamos a pasos del estreno, el 2 de mayo, conmemorando la fecha del hundimiento del crucero General Belgrano. Haremos el lanzamiento en el Cine Astral de Miramar, ¿no? El Cine Astral. Contanos un poquito la historia primero tuya como cineasta. Digamos, vos estuviste en Barcelona estudiando. Sí, yo desde el 2000, bueno, estuve en Barcelona y me surge, bueno, la necesidad, eso es lo que decíamos, ¿no? Surge el artista de dentro y empiezo con Luis Sampieri, que es director de cine argentino, empiezo a trabajar guión, trabajar guión ficción, ¿no? Historias, empezamos con los cortometrajes, largometrajes, llevamos un par de cortometrajes digamos, con cámara y demás, y me daba cuenta que la ficción de momento no es lo mío, y que me sentía mucho más identificado con lo documental, ¿no? Sobre todo escuchando historias de mi padre, ¿no? Que militó en el peronismo y demás. Entonces decía, yo quiero ir a eso, no quiero inventarme una historia, digamos, quiero ir a golpear puertas. Y bueno, mi primer documental es catalán, es un documental catalán que se llama Las 4 estaciones, biografía de un cinema, que es Las 4 estaciones, biografía de un cine, que es la historia de un pequeño cine de pueblo, que se puede sentir identificado con cualquier cine de cualquier pueblo, y desde que nace ese pueblo, su auge y su caída, que en los años 90 fue cuando más salas se cerraron, inclusive en Lavalle murieron cantidad de salas. Y bueno, así empecé a formarme como documentalista. Posteriormente trabajé en un documental de la Segunda Guerra Mundial, que todavía lo tengo en preparación, sobre pilotos alemanes, y en fin, que sobrevolaron Francia y España y demás, con testimonios de hombres que ya no están, que era vivir adentro de un avión, que era bombardear, ¿no? Rescatando el lado humano, no el lado bélico de la aventura, de si los cohetes caían o no caían, sino que era subirse a un avión. Y bueno, hace poco volví a Argentina, el 2010, y empecé a tirar el proyecto con los veteranos de mi ciudad, de alguna manera, porque yo soy de ahí. Y dije, bueno, les gustó, y dije, bueno, la necesidad un poco de contar nosotros mismos, o sea, como miramarense o como del Partido General Alvarado, contar nuestras historias, ¿no? Porque a veces lo vemos por televisión, vemos películas de Malvinas y demás, y dices, pobres, ¿no? Y por ahí viven al lado de tu casa, 2 cuadras, 3 cuadras, o te los cruzás todos los días. Y bueno, la necesidad de que los de Miramar, los del Partido General Alvarado, contemos historias de nuestros veteranos, ¿no? Que puede llegar a sentirse identificado con muchos veteranos, si bien cada veterano tiene una historia diferente y tiene un mundo diferente, y lo que hablábamos, que cada uno es un universo, el universo es muy variado, ¿no? Y bueno, ahí surge la necesidad, surge este documental, el título es 1533 kilómetros hasta casa, los héroes de Miramar, 1533 kilómetros porque es la distancia de Miramar
a las islas. También hay un pequeño cartel en el Paseo Costanero, me inspiré en ese cartel, que lo puso la Fundación No Me Olvides, que puso ese cartelito, 1533 kilómetros hasta casa. Y bueno, de ahí surge el tema del título, porque estos veteranos son de Miramar, si bien no todos son nacidos, terminaron, como dicen ellos, descansando en Miramar. Y héroes con mayúscula, como dice el cartel, no por héroes decir héroes bélicos, de decir, uy, sí, agarró al, no acostumbrado a ese cine yankee, agarró al compañero herido y se lo llevó 500 kilómetros, que probablemente haya habido este tipo de heroísmo, sino héroes de la vida y sobre todo héroes de la posguerra, ¿no? Tipos que volvieron con una sociedad que les dio la espalda y que bueno, y que ahí toca la otra guerra, ¿no? No la verdadera, ni la mejor, ni la más dura, sino la otra guerra, ¿no? Volvés mutilado, volvés con un montón de problemas y de repente te encontrás que no tenés trabajo, que no te dan trabajo, muchos de ellos dicen los loquitos, nos decían y no nos daban laburo, entonces vos decís, bueno, ahí está, ahí empieza la verdadera guerra. Y bueno, es toda esta narración rescatando el lado humano, ¿no? El lado humano. El lado puro y humano de la guerra. Si bien se cuentan cuestiones de la guerra, porque vos pensás que también lo enfoqué, un chico de 14, 13 años, 15, tal vez no sepa ni siquiera dónde quedan las islas. Eso puede pasar. Si bien hay un montón de reivindicaciones y demás. Entonces, parto también de bases. Por ahí vos que sos historiador lo ves y te decís, yo ya lo vi, yo ya sé, los aviones, yo ya sé, tal. Pero hay pibes de 14 que dicen, yo no sabía que pasó esto. Entonces, un poco también despertar un poco la memoria y traer todo esto, ¿no? ¿Cómo te metiste el tema de Malvinas? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Tuviste una necesidad especial? ¿Fue casualidad? No, te soy sincero, o sea, ni fue por los 30 años ni nada. Yo en el 2009 estaba curioseando en eBay y en Mercado Libre, y una vez curiosea, busca libros que tuvo en la infancia, que quiere tener, a ver si existe, y puse Malvinas. Puse en inglés, puse Falklands, a ver qué los ingleses habían escrito. Y me encontré con un libro de la Times que decía The War in the Falklands, la guerra en las Islas Malvinas, ¿no? La guerra en Falklands. Y entonces lo empecé a mirar y dije, uy, y lo compré, valía nada, valía baratísimo, era de segunda mano, y estaba bastante entero. Y llegó a casa y empecé a ver las fotos, y era un libro de fotos sacadas no por periodistas, sino particulares, por tropas inglesas y algunas robadas de los argentinos. Estaba la del crucero General Belgrano, la típica que está escorado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí aluciné, la verdad aluciné, por eso te digo que el documental va enfocado a gente que tal vez no sabía la historia. Yo me crié con el manual Capeluz, que escribía un párrafo solo de Malvinas y 2 párrafos de la dictadura militar. Y entonces, claro, empecé y cuando llegué a Miramar, me encontré con un artículo de revista que salía el presidente de los veteranos, Marcelo Bernardi, que perteneció al GA 601 de Mar del Plata, y dije, lo voy a contactar. Y lo encontré en el bar, porque es una ciudad pequeña y todos nos concentramos más o menos en la zona céntrica, y fui y le ofrecí el proyecto así, hola, mire, yo soy Laureano, no soy nadie, quiero hacer una película, y empezamos a tirar adelante, a trabajar un poco los relatos y demás, que si bien quedaron, cada historia es muy larga, son hora y media, algunos hablaron 2 horas con mucha emotividad, hubo que condensarlo todo, hubo que comprimirlo en 1 hora 5, 1 hora 10, ¿no? Todavía no sabemos lo que va a durar. Y costó porque de alguna manera el autor, el director saca la tijera y de alguna manera es una censura en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces tuve que cortar muchas cosas. Una construcción. Y construir, y aparte construir 8 relatos, porque tengo a Enrique Falias, que es conscripto del crucero General Belgrano, que es una guerra totalmente diferente, si bien pueden compartir la posguerra, a Marcelo Bernardi, que fue herido el 14 de junio por una bala de cañón, no sé si naval, de un barco. ¿Era de la Tablada? No, GA 601 de Mar del Plata, batería B. Fue herido el 14 de junio. Y es una historia, porque él pasa al hospital, él cuenta cómo fue el hospital de guerra, caían las camillas, eso aparece en la película, caen las camillas en los pasillos, gente mutilada, gritos, no sé qué, no sé cuánto, y después al hospital militar de Palermo, ¿no? Donde también estuvo su tiempo. Y después tenés a Enrique, que se hundió en un barco, estuvo en una balsa, no solamente las diferencias, sino geográficamente estaban en 2 lugares totalmente diferentes, si bien territorialmente son las Malvinas, son la exclusión o no.
Y entonces, claro, ahí es el tema, ¿no? Después, claro, hay relatos de Puerto Argentino. En el caso de Hugo Pereiro, combatió en Puerto Argentino, no entró en combate, pero bueno, se puede considerar que combatió, digamos, estuvo, podría haber combatido. Fue de la batería comando y vio otras cosas totalmente diferentes a los demás. Después está, no sé, la Viñole, que también estuvo en Puerto Argentino, Vinier, Arce, que estuvo también en el 10 de la tablada y cuenta otra vida, llegó casi con los pies congelados. Y entonces, bueno, ese es el tema. Después está Del Vico, el Batallón de Infantería de Comandos Operativos, que es tremendo lo que narran. Estuvieron en la playa aguantando y son diferentes y hubo que ver en qué coincidían. Porque claro, si tengo que poner media hora de cada uno, la película no termina más. Para mí es alucinante. Pero entonces hubo que hacerlo pedagógico, de alguna manera pedagógico, para que todo el mundo lo entienda. Porque vos lo podés ver desde una perspectiva, pero un pibe de 14, 12, 13 años, como irán a la presentación el 2 de mayo en Miramar, Claro, que esto un poco tu objetivo. no sabe nada. Yo lo que te digo, había leído el manual Capeluz, que es deprimente, que es un manual heredado de la dictadura, y yo con eso no podía hacer nada, y yo no sabía que en el crucero, ni las balsas, ni el 14 de junio, ni heridos, ni la posguerra, porque la posguerra, ¿entendés? No habla nadie. Entonces, bueno, aprendí muchas cosas. Los veteranos. Vos recién me comentabas antes de empezar el programa que, digamos, una cosa que es muy clara, digamos, cada veterano vivió la guerra desde su lugar, ¿no? Que es natural, desde su propia subjetividad. Vamos a hablar un poquito de esas subjetividades. Vos, digamos, después de hacer las entrevistas, ¿qué sentís respecto a la presencia de ellos en Malvinas? Es decir, más allá de que tengan deseos o no de volver, o tengan interés o no de volver, ¿se sienten que contribuyeron a algo, que su lucha valió, tuvo valor? O... Sí, ellos sienten que su lucha valió, si bien a veces uno hace cosas valiosas, pero no volvería a ese lugar. Esto pasa en todas las guerras. Estuve bien, defendí mi patria, pero no quiero la guerra. No porque vos estés orgulloso de haber combatido, como dicen los plotters de los coches, que ellos dicen por el honor de haber combatido, no quiere decir que te guste la guerra. Esto hay que separarlo muy claro, porque a veces la gente, hablas con gente que no lo entiende y dice, no, pero claro, la guerra es mala. Sí, no, yo no discuto en el documental que la guerra es mala, pero el haber ido a defender tu patria contra un enemigo eterno, histórico, va más allá de la guerra. Si a mí desembarcan en Mar del Sur, en mi pueblo, y defiendo, obviamente no me gusta estar ni que me maten ni matar a nadie, pero defender mi pueblo. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, claro, el honor eso creo que el hecho de que haya acontecido durante la dictadura militar también hizo que ellos hubiesen quedado hasta como... Claro, unidos. ellos quedan pegados, digamos, quedan pegados en voluntad, pero de alguna manera la dictadura tiene 30.000 desaparecidos, un montón de exiliados, un montón de familias destruidas y 10.000 conscriptos, más o menos por ahí, que fueron a una guerra que muchos no querían. Y esos cuentan, y ellos son parte del proceso de democratización del país, son parte. Si bien la democracia le dio la espalda en un inicio. La democracia le dio tremendamente la espalda, en un giro totalmente de 180 grados. Pero son parte de, vamos a decir, de esa democracia que llegó al principio, que todavía sigue madurando. ¿Entendés? Entonces, ellos se sienten parte y también le debemos a esos 10.000, digamos, la democracia. Entonces ahí está, ¿entendés? Sí, igualmente podríamos separar, en el segundo bloque, vamos a trabajar un poco, porque esto es muy importante y por ahí surge un poco el documental, si es que la democracia fue la que le dio la espalda o el pueblo, o quizás el poder le dio la espalda. Lo dejamos para el segundo bloque, nos encontramos en un ratito. Estamos en el segundo bloque de Pensándonos a Nosotros Mismos con Laureano Clavero, director de 1533 kilómetros hasta casa, un documental que nos remite, digamos, a la historia de los veteranos de guerra que residen en la ciudad de Miramar.
que se está por estrenar el 2 de mayo, el día del crimen de guerra, el crucero General Belgrano, pues no fue un hundimiento, sino un crimen de guerra, de lesa humanidad, que alguna vez esperemos que se haga justicia respecto a esta cuestión. Charlábamos un poco sobre la posguerra, que en parte es objeto de tu documental, ¿no? Y recién se dio un tema interesante, si fue la democracia la que les dio la espalda, o el poder que les dio la espalda y al pueblo. Vos, ¿qué es lo que sentís realmente? ¿Fue el pueblo el que le dio la espalda? ¿Fue el poder el que le dio la espalda porque no, de alguna manera, los veteranos no eran funcionales a lo que se venía? Yo creo que es un poco de todos, ¿no? Hay responsabilidades repartidas. No podemos decir que la primera presidencia, la única, la presidencia de Alfonsín haya sido la culpable 100% y el pueblo no se dio cuenta, ¿no? Yo creo que es como la dictadura, o es como en Berlín el nazismo. Ningún alemán sabía nada. Sí. Yo lo dudo mucho. Yo he hablado con personas que se enteraron en Miramar, que estaba haciendo el documental, que me han dicho de ellos mismos, que ahora no, pero que en su momento subía algún veterano a vender estas reglas que decían por el honor de haber combatido, no sé qué, y le daban asco. Y eso no lo inventó Alfonsín. Sí. No lo estoy defendiendo, ¿no? No lo inventó Alfonsín. No, Alfonsín no dijo, ténganle asco. Sí. Pero las políticas de rechazo, sí, o de espalda, de 180 grados, lo que decíamos, sí influyen en los pueblos. Porque si tu gobierno, elegido democráticamente, le da la espalda a los veteranos de Malvinas, por lo tanto el pueblo es como que absorbe eso a través de los medios y demás, entonces dice, bueno, le da la espalda, vamos a darle la espalda. Entonces se crea esa cultura de dar la espalda, es como todo, ¿no? Así como se creó la cultura de salir a la plaza y sí, lo vamos a reventar, más unidos que nunca, cuando el país no estaba más unido que nunca, porque los campos de concentración estaban llenos y ya habían desaparecido un montón de personas. Se crea esa cultura, ¿no? Esa cultura de masas. Entonces es una cadena, ¿no? Un gobierno que le da totalmente la espalda a los veteranos. Un ejército que empiezan a salir, a destaparse los crímenes, totalmente desprestigiado. Y una sociedad en el medio que le da la espalda por la influencia de, por un lado, no, yo con las cosas militares no, y por el otro lado, un gobierno que le da la espalda a los veteranos porque también tienen que ver los meten, quedan pegados con las cuestiones militares. Entonces es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad totalmente compartida. Los veteranos que entrevistaste, ¿hablan de desmalvinización? ¿Utilizan este término? Sí, hablan de desmalvinización, no he profundizado en la desmalvinización, pero sí hablan. Lo que sí he tenido la oportunidad de hablar, cuando fui a diferentes lugares y hablé con militares para informarme y demás, también está el concepto de desmovilización. O sea, vos a veces ves en YouTube y ves aviones, como me encajé 3 cuetazos, no sé qué, esto, el otro. Entonces es como que si no decís eso, estás desmalvinizando. Sí. Y no está bueno ni que mueran de un lado ni del otro, y no con eso quiero ser el ángel de la paz. Entonces, el concepto a veces de desmalvinizar es o quitarle rédito a los veteranos o no ser belicista y vamos, y chilenos. Protagonismo, ¿no? Claro, ese es el tema. Entonces, para mí desmalvinizar es lo que hizo Alfonsín, darle la espalda a los veteranos de Malvinas. No es no decir que, está bien el cuetazo que le pusimos y le hundimos, no sé qué. Son cuestiones bélicas eso. Para mí desmalvinizar es darle la espalda a un pueblo y todas las conquistas que todavía le faltan a ellos. Eso es desmalvinizar, para mí. Y desmalvinizar también es transgiversar la historia, sea a través de la ficción, a través de un libro, eso también es desmalvinizar. Mentir es desmalvinizar. Claro. Es como en cualquier aspecto, digamos, de cosas. Para mí eso es desmalvinizar, digamos. Es la primera que desmalviniza, es la dictadura en todo caso, porque mientras estaban peleando la guerra, los intereses británicos estaban intocados. Entonces, ¿quién desmalviniza? Entonces, es decir, es un tema más que desmalvinizar, vamos al tema colonial que se arrastra hace mucho tiempo atrás. Es un ícono, es un punto dentro de la cadena. Un punto en la cadena. Nos tenemos que ir a Rosas, nos tenemos que ir muy lejos
a las defensas, digamos, a las primeras, las invasiones inglesas. Es un proceso muy largo, podés pasar por el peronismo, ¿entendés? O sea, un montón de cosas, pero... Y digamos, vos no habías tenido antes relación con los veteranos de guerra, es un mundo donde te involucraste a partir del documental. Yo nunca había hablado con un veterano de guerra. Sí, yo jugué muy chiquito al rugby, incluso se llama San Cirano, y sé que había uno, un veterano que, ¿qué año era? El 85, 86. Yo tenía 5 o 6 años jugando al rugby y era muy reciente. Y sé que una vez pudo, no sé qué pasó y el chico se quebró en un punto y habló con mi viejo y mi viejo me dijo que era de Malvinas, pero yo con 6 años y después posterior con el párrafo del libro Capeluz menos me iba a enterar, digamos. Me enteré por lo que había en casa. La pregunta iba a esto. Volvieron de la guerra, primero dijeron que eran los loquitos de la guerra, después dijeron que eran los chicos de la guerra, después le dijeron que eran las víctimas de la guerra. Siempre hubo como una especie de estandarización de los veteranos. ¿Vos cómo lo sentiste a este grupo? ¿Lo son héroes. Catalogar de ser héroe, o sea, para mí son héroes porque está claro el cartel, bueno, el título, el subtítulo del documental, Los héroes de Miramar. Son héroes, sí, como habíamos dicho, en el sentido, no en el sentido bélico, sino en el otro sentido. De la posguerra, digamos. Pero ser héroe no dejas de ser víctima. Sí. Yo qué sé, ¿entendés? El tema es, vos podés ser un héroe y perdiste las 2 piernas en una trinchera y también sos una víctima, porque perdiste las 2 piernas, no pudiste hacer deporte, no podés caminar, tenés que usar una silla de ruedas. O sea que el tema héroe y víctima, depende en qué contexto se vea, es compartido. Víctimas, sí, héroes también. Los pibes, el concepto pibes de la guerra, por lo que ellos hablan, muchas cosas las hablo en boca de ellos porque creo que... Sí. La pregunta apuntaba a que nos transmitieras un poco la... Claro, ¿por qué pibes? Porque ellos se quedaron muchos en las islas, pero no es que se quedaron en las islas, sino que se quedó su vida, hay un punto de inflexión. Entonces, claro, vos te quedaste a los 18 años y Malvinas para ellos todos los días. O sea, yo me los cruzo, te digo, es un pueblo casi, Miramar es una ciudad grande, pero te cruzás y hablan de Malvinas, y es Malvinas, y el coche Malvinas, y Malvinas, y el centro, es casi una militancia, el militante habla constantemente, sueña, proyecta, debate, es lo mismo, Malvinas, no sé qué, a veces más en broma, a veces más en serio, a veces más profundo, y entonces es ese un poco, son los pibes porque, y entre ellos se dicen, no, porque los pibes tal, o el pibe tal, porque ellos se reflejan en ese momento, ¿no? Eso se han quedado ahí, pero no es que se han quedado ahí en la madurez de un hombre, es más, han madurado de golpe, sino que se han quedado en esa línea histórica y ellos son los pibes porque eso es lo que marcó a ellos. O sea, los que lo marcó, entonces por eso se llaman pibes. Y los chicos, bueno, vienen a ser algo similar, ¿no? Pero y por eso fueron tan peligrosos, por eso los claro, y los loquitos es el término despectivo. Porque son militantes. ¿Entendés? Claro, exactamente. Es decir, los tipos militan Malvinas. Claro, militan Malvinas, que es una... Y Malvinas lo tenemos que militar todos también, ¿no? Porque parece, los veteranos de Malvinas militan Malvinas. Entonces, ¿qué? Los que no vivieron el peronismo como yo, ¿no militamos en el peronismo? Claro, no, yo no puedo militar porque no viví a Perón o porque no viví la dictadura o lo que sea. Podemos todos militar Malvinas. Ellos dicen Malvinas todos los días, no nos acordemos el 2 de abril. Acordemos el 2 de abril, el 2 de mayo, 14 de junio. Todos los días, o sea, acordémonos de eso. Entonces, si nos acordamos todos los días, es un trabajo de memoria. Y entonces, también eso depende de lo que hablábamos de los primeros años de democracia, depende de los gobiernos crear y bajar esa línea cultural, que sea cultural Malvinas. Porque si no lo haces cultural, no lo puedes hacer nunca militancia, ¿entendés? Porque vos tenés que absorber que el gobierno constantemente mande... Así que Malvinas, como vos decías, en cada lugar, en cada pueblo, ¿no? Hay una calle. O sea, hay eso mi es pueblo la contradicción que yo te planteé, decir, por un lado uno decía, bueno, la gente les dio de la espalda, pero por otro lado, vos no vas a ningún lugar del país donde no haya 1, 2, 3, 4 monumentos, algunos impulsados por los mismos veteranos, pero otros impulsados por la misma sociedad, o nombres a escuelas. Claro, sí. ¿Cómo ves esa contradicción entre, digamos, esa espalda que vos contabas que fue real, me acuerdo, digamos, soy de la generación, me acuerdo, y por otro lado ese reconocimiento, porque ojo, cuando en un pueblo una plaza se llama héroe tal, queda para todas, digamos, es difícil que después alguien que la cambie, es decir, pasás al panteón de la historia.
Claro, no. Dejás de ser víctima y pasás a ser sujeto ahí. Claro. Ahí clarísimo que sos sujeto. A ver, ¿Cómo lo ves eso? Es toda una contradicción, obviamente, lo que hablamos. Hay un apoyo, al menos en Miramar, con respecto a Patricio Hogan y el resto de gente, con respecto a los chicos de Malvinas, a los pibes, a los héroes. Hay un apoyo impresionante, que tal vez no sé si en otros pueblos se dé igual. Inclusive hay gente en el gobierno que en su momento no apoyó nada y que siguen sin apoyarlo por comentarios que veo en Facebook, por boomerangs que tiran y palos que tiran, ¿no? Hay una sociedad que rehúsa, que le molesta que un pibe que a los 18 años volvió de las islas sin un brazo, ahora tenga una Hilux o una camioneta o no sé qué, les molesta. Y eso existe todavía, más allá de las plazas y eso. Es un trabajo poco a poco, es una construcción cultural. Un chico que hoy en Miramar recorre la plaza de Miramar dice, esta plaza se llama Malvinas. Cuando yo la recorría tenía otro nombre. Cuando yo tenía 10 años. Claro. Y ahora se llama Malvinas. Entonces el pibe siempre va a decir, nos juntamos en la Plaza Malvinas. Entonces ya Malvinas no es un nombre extraño. Claro, que es claro. ¿Entendés? Esa es la batalla que ellos han ganado. Entonces van entrando Malvinas, los juegos estos se llaman Malvinas, la calle esta se llama Malvinas o un caído. Entonces vos empezás, es como la cultura de Gardel, calle Gardel, teatro Gardel, esto Gardel, todo Gardel, lo ves cada tanto en una revista. Hay un trabajo. Si se hace ese trabajo de que vos veas Malvinas, se crea una conciencia, porque vos sos un pibe que hoy tiene 10 años y vio cómo su plaza le ponía Malvinas, cuando tenga 20, ya su hijo, o a los 30, su hijo, ya el nombre Malvinas es algo absorbido. Necesitamos absorber primero la malvinización. Pregunto, ellos te contaron, porque hay algo que caracterizó a los veteranos o al centro de los veteranos, que es la permanente visitas a las escuelas. Sí, en Miramar. ¿Ellos lo hacen también? Sí, lo hacen, se sientan y empiezan a contar. Y los chicos preguntan, obviamente, acorde a la madurez y acorde al grado en el cual están, la clásica pregunta, por lo que me dicen que es muy graciosa, ¿y mataste a alguien? Y ellos tiran el mensaje de paz, no dicen, sí, los ingleses habría que hundir las islas. Y bueno, hacen todo tipo de preguntas, hay chicos que se sensibilizan más, hay un grupo, creo, de un secundario que quiere armar también un documental, una cosa cortita con los veteranos, a raíz del documental mío. Entonces ves lo que te decía, cómo va despertando. Esta película también es un instrumento, porque todos los que vayan al cine, mira Malvinas, yo también quiero hacer la pintura, quiero hacer la poesía, yo te digo a través del arte, quiero hacer el libro, quiero hacer la foto de Malvinas, y entonces claro, se va construyendo, ¿no? ese suelo, y las escuelas se va construyendo, y las escuelas llaman, ellos van a donde los llaman, no es que van y dicen, bueno, pum, Malvinas. No, las escuelas llaman y les explican, obviamente, a los niveles de acuerdo a la edad, les explican más duro, menos duro y demás, y las preguntas son más serias o menos serias, pero eso es una construcción. ¿Vos pensás que digamos, yo siempre pienso que el arte, aparte de expresar la creatividad, también tiene que ver tiene objetivos. ¿Vos pensás que tu documental puede servir como instrumento para contribuir a la recuperación de la subjetividad del veterano? Ese es el objetivo, ese es el objetivo. El objetivo es que transmita, que sirva como herramienta, que se pase en todos los lugares posibles, y no por la cuestión de que vean mi nombre, porque de los directores, e inclusive los nombres de los veteranos no se va a acordar nadie, se van a acordar de las historias. Y cuando uno habla de un documental dice, vi un documental, que ni siquiera el título se acuerda, aparte es un título un poco rebuscado, la gente va a decir, vi un documental de Malvinas que hablan de esto y el tipo cuenta que esto. Y con ese mensaje a mí me basta. A mí déjame al lado, a mí no me interesa. Y si no te acordás de algunos veteranos, no pasa nada. No. Acordate de las historias, de lo que transmiten. Y eso es lo que para mí es lo que va a servir, ¿no? Entonces, bueno, es un poco con cuántas películas nosotros aprendimos. La Hora de los Hornos, una película que me marcó a mí. Los Hijos de Fierro. ¿Entendés? Los Hijos de Fierro, un montón de películas que me marcaron y a partir de ahí dije, ay, mira, Leonardo Fabio, pero en Sinfonía del Sentimiento. Bueno, esa fue la película que a mí me marcó, con todos los déficits técnicos. ¿Cuál fue el mejor libro de pensamiento nacional? Claro, es que ya no la miro como una película, voy y busco el minuto 42 donde habla de las conquistas sociales. Entonces ahí y entonces yo voy y claro, me acuerdo de Leonardo Fabio, obviamente, porque es súper conocido. Sí. Pero si hubiera sido no me acordaría. Entonces que se recurra como a un libro, no para fechas, nombres y lugares, para acontecimientos, para historias. Para historias.
Bueno, Laureano, te agradecemos muchísimo Bueno, la presentación. gracias a vos. La película 1533 kilómetros hasta casa, Los Héroes de Miramar, se presenta el 2 de mayo. A las 20 horas en el Cine Astral de Miramar. Cine Astral de Miramar. Creo bueno. que las entradas se han agotado, pero se harán varios pases. Cuando tengas una copia, Sí, envíala sí. acá a la producción para poderla pasar en el programa, en el canal, y aparte se la pasamos a la Comisión de Familiares de Caídos, que siempre están por ahí. Muchísimas gracias, Gracias a Laureano, te vos. felicito. Gracias. No.